Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos, resucita el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la inclemencia, resucita el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alma, resucitó el Señor. Como vino que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. Y el gloria y el odio y el sencillo soberbio, resucitó el Señor. Cuando venció la sombra y la mató la guerra, resucitó el Señor. Buenos días, amigos y amigas. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de la cantidad de gente que mueve el fútbol? De la cantidad de competiciones que se hacen en un sitio y en otro, por todas partes, sobre todo los grandes equipos que llevan a multitudes. Antes se decía que todo esto del fútbol, el movimiento que había, que en realidad no era nada en comparación con lo que hay ahora, era algo que Franco promovía para sujetar a la gente, que no protestaran, que estuvieran conformes, distraídos en el fútbol, les comía el coco y no se pensaban en nada más. ¿Y ahora qué se diría? Estamos en el domingo quinto del tiempo de Cuaresma, ya muy próximo a la Pascua. El texto del Evangelio de este día, sobre el que reflexionaremos, está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Como gran parte del Evangelio de San Juan, este texto es difícil de entender y explicar. Yo he leído en varios sitios y he llegado a esta conclusión que os transmito. Jesús dice: el grano de trigo, si no muere, no produce fruto. Si muere, produce fruto. Él está en Jerusalén, sabe que le van a matar y está pensando en todo eso, en que su muerte producirá fruto. Luego después, a continuación, dice: el que se ama a sí mismo en esta vida la perderá. El que se aborrece a sí mismo por mí será glorificado, se salvará. Que es tanto como decir: el que lucha, el que esfuerza, el que se trabaja aquí, el que vive dando el callo, como solemos decir, ese conseguirá el triunfo. Y en tercer lugar, Jesús, ante la muerte que se le avecina, tiene miedo y grita al Padre: si puede ser que esto pase de mí. Y una voz se oye que le dice: te he glorificado y te glorificaré. Es decir, Jesús, como cualquier otro, siente miedo ante la inminencia que él presiente de la muerte que va a sufrir, pero se apoya en el Padre, que le anima, le da fuerza, le alienta para seguir adelante con su misión, aunque sea a costa de su propia vida. Y todo esto nos preguntaremos: ¿qué quiere decir para nosotros? ¿Qué significa para nuestra vida? ¿Qué nos descubre? ¿Por dónde nosotros tenemos que marchar? Etcétera. Vamos a verlo. No quiere decir todo esto que Dios quiera el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, hasta la muerte de los suyos, de sus hijos. Cuando Él dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino que viva. Lo que pasa es que el hacer el bien, el trabajar y entregarse de lleno uno a la defensa de los derechos de las personas, significa y supone mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia, y hasta a veces llega a proporcionar la muerte a aquel que se empeña en trabajar en esas tareas. Pero Dios no lo quiere.
lo que lo hacemos somos los hombres. De igual modo a como sucede en la vida, el conseguir una buena carrera exige mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho estudio. El ser constante en ser honrado, en ser buena persona, exige sacrificio, exige muchas veces esfuerzo y dominio de uno mismo, etc. De igual modo, el hacer el bien, el hacer como Dios quiere, exige también de nosotros sacrificio y esfuerzo. Como no se puede entender, creo yo, la idea deducida de las cartas de San Pablo de que Dios envió a su Hijo para que lo mataran y de esa manera expiar, pagar por los pecados que contra Dios se habían cometido. No cabe en cabeza humana un padre que hace y actúa de esta manera. Más bien podríamos entender que Dios quiere el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, que de suyo exige sacrificio y muchas veces exige también dolor, sufrimiento. No podemos imaginarnos un padre que obliga al hijo a estudiar y a aprovechar el tiempo únicamente por hacerle sufrir, sino pensando en el fruto de ese estudio que está realizando. Pues igual en nuestra vida. Nuestra vida está llena de dolor, de sufrimiento, de angustia muchas veces, porque el esfuerzo por ser bueno, por mantenernos bien en la vida, ser honrados constantemente y trabajar y esforzarnos por el bien de los demás y el bien de toda la sociedad para conseguir hacerla mejor, pues supone esfuerzo, supone sacrificio. No se nos da nada de una manera gratuita, sino que tenemos que poner nuestro propio esfuerzo personal para conseguirlo. Otra cosa es el mal que la misma condición humana, nuestra propia naturaleza, nos proporciona, sobre todo con los años, las enfermedades, el sufrimiento del final de la vida, de los últimos años con los dolores, etc. Y el que nosotros podemos causar también a los demás, y a nosotros nos pueden los otros también causar. Las guerras, las contiendas de unos contra otros, los robos, el mal que se hace a otros, eso ciertamente procede de nosotros mismos. Dios no lo quiere ni lo consiente. Somos nosotros los que de una manera libre lo hacemos, porque somos libres para actuar y comportarnos del modo que queramos. Pero Dios no lo quiere de ninguna de las maneras. Por eso a mí me parece que no encaja bien el decir Dios lo ha querido, ni siquiera Dios lo ha consentido. Porque el consentir una cosa pudiendo evitarla si es mala, sería tanto como quererla. Y Dios no puede quererlo. Dios no quiere el mal de sus hijos, Dios quiere el bien. Lo que pasa es que nuestra vida es limitada y en nuestras limitaciones caben muchos errores, muchos fallos, muchos defectos. Y las leyes de la naturaleza en las que estamos nosotros son las que rigen nuestros pasos muchas veces. Pero Dios quiere el bien de todos y por eso tenemos que trabajar y luchar. Y por eso trabajó y se esforzó Jesús y murió en la cruz. Adiós, amigos y amigas. Todos unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Ningún camino es largo para el que cree. Ningún
juntos en la vida.